Hola, bienvenidos a los videos de la unidad 3 de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ejercicio: resolver el siguiente sistema lineal por el método de Gauss-Jacobi. En este caso tenemos un sistema de 4×4, que es el que tenemos mostrado en la lámina. Bueno, el método de Gauss-Jacobi, recordemos que se expresa como el conjunto de ecuaciones que se muestra aquí en la lámina, el cual se obtiene al despejar una variable de cada ecuación. Recordemos también, como se menciona en las notas, que el criterio de convergencia se tiene que expresar como un conjunto de normas de vectores. Bueno, ¿cuáles son los pasos para aplicar un método iterativo? Como ya se explicó en la teoría, en los PDFs, es: primer paso, fijar el criterio de convergencia. Segundo, verificar la condición de convergencia, no confundirla con criterio de convergencia. Si es necesario, reacomodar las ecuaciones de tal manera que se cumpla la condición de convergencia. Después, despejar una variable de cada ecuación, proponer una primera aproximación y aplicar el método numérico que estamos considerando hasta que se cumpla el criterio de convergencia o concluyamos que el sistema no converge. Bueno, para nuestro ejemplo vamos a fijar el criterio de convergencia para encontrar unas 8 cifras significativas, y por si acaso el método llega a fallar, pondremos un tope de máximo 100 iteraciones. Siendo así, el criterio de convergencia quedaría que la norma del vector de la iteración actual menos la anterior va a ser dividido entre la norma del vector de la iteración actual, y esto tiene que ser menor o igual que 5 por 10 a la menos 9, y maximaremos 100 iteraciones. Bueno, primero tenemos que verificar la condición de convergencia, la cual dice que si los valores absolutos de los elementos de la diagonal principal en cada columna son mayores a la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en cada columna, entonces la matriz es diagonalmente dominante. Y si una matriz es diagonalmente dominante, entonces se va a lograr la convergencia para cualquier vector inicial que utilicemos, tanto para el método de Gauss-Jacobi como para el método de Gauss-Seidel. Es posible que no se cumpla este criterio en cierto momento, pero si es el caso, podemos intentar acomodar las ecuaciones de tal manera que se llegue a cumplir esta condición. Bueno, el ejemplo que tenemos, vamos a validarlo. Para la primera columna sacamos los valores absolutos de cada uno de los coeficientes y lo comparamos contra el coeficiente del elemento de la diagonal principal. Recordemos que la diagonal principal es aquella donde el número de renglón coincide con el número de columna. Para la primera columna tenemos que claramente no se cumple. Segunda, pues de hecho como hay una de ellas, por lo tanto no se cumple la condición de convergencia y no podemos asegurar que esto vaya a converger. Bueno, como no se cumple, lo que tenemos que hacer es reacomodar la ecuación de tal manera que eso llegue a cumplirse. Para eso vamos a reacomodar las ecuaciones para que queden como están mostradas en ese momento. Una vez que ya lo hemos logrado, realmente el truco es tratar de poner el coeficiente más grande en la diagonal principal, y eso tratar de conseguirlo para todas las columnas. Bueno, después de esto validamos la condición de convergencia, y aquí ya se aprecia que ya se cumple todas las columnas, puesto que el valor absoluto del elemento diagonal principal excede la suma de los valores absolutos de los elementos restantes en cada columna. Bueno, una vez que ya hemos logrado hacer esto, ya pasamos a aplicar ahora sí el método iterativo. Bueno, despejamos una variable de cada ecuación, x1 de la primera, x2 de la segunda, x3 de la tercera y x4 de la cuarta, y nos queda lo siguiente. Entonces, ¿cómo se expresa? x1 queda en términos de x2 y x3, x2 queda en términos de x1, x3 y x4, x3 queda en términos de x1, x2 y x4, y x4 queda en términos de x2 y x3, todo de la iteración anterior. Bueno, para la primera aproximación usualmente se toman dos opciones: una, suponer que todo vale 0, lo más sencillo, y la otra, calcular cada variable como el cociente del término independiente entre el coeficiente de la diagonal principal. Bueno, sería más adecuado utilizar alguna teoría conforme de dónde se obtienen las ecuaciones, pero como no es el caso ahorita, usaremos la segunda opción, que es una de las más simples. Siendo así, para x1
nuestro valor inicial sería 6 entre 10, punto 6, x2 sería 25 entre 11, 2.2727, x3 sería menos 11 entre 10, menos 1.1, y x4 sería 15 entre 8, igual a 1.835. Ahora sí, ya con esto ya podemos pasar a realizar el método numérico. Bueno, ¿qué hacemos? Para nuestro caso particular, resumiendo, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para el caso del método de Gauss-Jacob. Ahora, vamos a hacer la primera iteración y vamos a reemplazar los valores iniciales, o sea, todas las x van a ser con su índice 0, vamos a reemplazarlas para calcular las x con superíndice 1. Bueno, procedemos a hacer los cálculos tal como se muestra aquí en la lámina, hacemos las operaciones aritméticas, nos quedaría que x1 vale 1.04, x2 1.6159, x3 menos 0.8 y x4 0.88. Bueno, ya con esto calcularíamos, vamos a calcular el criterio de convergencia utilizando la iteración actual con respecto a la iteración anterior y veamos si se ha logrado ya la convergencia. Bueno, para esto restamos los dos vectores, el actual y el anterior, y a continuación vamos a sacarle la norma. Bueno, hacemos la resta, sacamos la norma. En este caso utilizamos la norma natural, la cual consiste en obtener el coeficiente el más grande en valor absoluto, que en este caso sería 0.98 y fracción. Bueno, después calculamos la norma de la última iteración que tenemos. Vamos a ver nuevamente la norma natural, obtenemos que el coeficiente más grande sería en este caso 1.7159, y ya con esto procedemos a calcular el criterio de convergencia. Como se muestra, nos daría un total de 0.57, no se cubre el criterio de convergencia, nos vamos en la iteración número 100, razón por la cual vamos a continuar. Lo que hacemos ahora es reemplazar la última aproximación, lo que sería x con superíndice 1, para obtener la x con superíndice 2, y vamos qué pasa. Vamos a reemplazar los valores aritméticos, hacemos los cálculos, nos da 0.93, 2.05, menos 1.04 y 1.013. Bueno, a continuación vamos a validar el criterio de convergencia nuevamente. Vamos a restar los dos vectores, el actual y el anterior, tal como se muestra aquí en la lámina. Hacemos la resta de los vectores, sacamos la norma natural, y en este caso sería 0.33. Recordemos que es el componente más grande en valor absoluto, sin signo. Después sacamos norma natural del último vector, nos quedamos con el más grande y tendría que ser 2.05, como se puede apreciar fácilmente. De aquí vamos a hacer el cálculo, nos daría un total de 0.16, nuevamente todo nuestro criterio de convergencia, y continuaríamos con la siguiente iteración. Resumiendo los cálculos, tenemos la tabla que se muestra a continuación. Ahí ya se ve la iteración número 0 hasta la iteración número 23, donde finalmente se logra la convergencia. Como se puede apreciar, este método es un poco lento, pero es sencillo directamente. Bueno, esto será todo por el momento y muchas gracias por su atención. Continuamos en el próximo video.